Muy bien, entonces nos quedamos en que los hombres impíos serían aborrecedores de lo bueno en el versículo 3. Vamos a seguir en el versículo 4. Dice también Pablo que los hombres impíos de los postreros tiempos serían traidores. Ahora, cuando pensamos de la palabra traidor, pensamos nuevamente de traidores políticos, ¿verdad? Traidores de nuestra nación, pero aquí está hablando de traidores no políticos, sino espirituales. De hecho, la misma palabra traidor se usó en Lucas 6:16, hablando de un traidor espiritual que era Judas, el que traicionó a Jesucristo. Eso nos sugiere, de acuerdo con Henry Morris, que la iglesia de los postreros tiempos tendrá muchas personas que son traidores de Cristo. O sea, personas que dicen ser personas que aman a Cristo, pero realmente son traidores. Tales personas, así como Judas, pueden profesar ser seguidores de Cristo. Pueden decir, sí, yo soy un cristiano, sí, yo amo a Cristo, yo le sigo, pero en realidad solamente usan a Cristo para su propio beneficio, para su propia ganancia. No realmente aman a Cristo, lo están usando para su propio provecho. Tal vez habrán otros como Demas que le darán la espalda a Cristo o abandonarán a la iglesia para buscar las cosas del mundo. Veamos más adelante en el capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10, que Demas fue un traidor espiritual como Judas que abandonó a las cosas de Dios en busca de las cosas del mundo. 2 Timoteo 4, del 9 al 10, dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Demas abandonó a Pablo, fue a Tesalónica, porque dice Pablo que amó a este mundo. Fue un traidor espiritual, fue un traidor a la causa de Cristo. Entonces, de acuerdo con Pablo en el capítulo 3, hombres en los postreros tiempos serían caracterizadas por ser traidores. Cristo hizo referencia a eso también. Mira lo que dice Marcos 13. Vamos a leer los versículos del 12 al 13. Marcos 13, del 12 al 13. Vamos a empezar en el 10 para entender el contexto. Vamos a empezar en el 10. Marcos 13, 10. Dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice el 12 y el 13: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando aquí de los postreros tiempos a sus discípulos, diciéndoles qué iba a pasar al final del siglo, y les dijo: habrán traidores que les entregarán. No les van a entregar a los cristianos solamente los enemigos del cristianismo, sino los que dicen ser sus amigos van a ser traidores, los van a traicionar. Mira lo que dice 1 de Juan 2, 19. 1 de Juan 2, 19. Dice: salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hablando en el contexto de la iglesia, diciendo que hay personas entre nosotros que nos van a abandonar,
pero porque nunca eran parte de la iglesia. Estaban fingiendo ser cristianos, estaban fingiendo ser parte de la iglesia, tal vez por su propio beneficio, pero luego abandonaron a Cristo. Apocalipsis 2, 4 al 5 nos dice que, primero de Juan, que al abandonar a Cristo, nos demuestra que no eran cristianos sinceros que luego abandonaron a Cristo, sino nos demuestra que en su corazón nunca fueron creyentes verdaderos, así como Judas, que siguió a Cristo por muchos años, pero se manifestó lo que estaba en su corazón al final de la vida de Cristo. Se vio realmente que Judas nunca fue un creyente sincero, un seguidor sincero de Cristo, y habrán otros como Judas, dice en los posteriores tiempos. Apocalipsis 2 del 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces le dice a la iglesia en Éfeso que habían dejado su primer amor. Sería una característica común en las iglesias que los que profesan ser seguidores de Cristo habrán dejado su primer amor, habrán dejado, abandonado a Cristo, a su causa, a su cuerpo que es la iglesia. Eso sería una característica muy común en los posteriores tiempos. Ahora, se han escrito muchos libros hoy en día acerca de un gran problema que se está viendo en la iglesia, que muchos están dejando a la iglesia. Muchos de los que crecieron en la iglesia dejan a la iglesia, y muchos autores han evaluado por qué está pasando eso, y hay muchas razones por las cuales está pasando. Especialmente muchos han evaluado que estamos perdiendo una generación de miembros de la iglesia que crecen en la iglesia junto con sus papás, pero cuando ya son grandes y se casan y dejan la casa de sus papás, igual dejan a la iglesia. Y se está viendo que personas están abandonando a la iglesia en números sorprendentes. Un porcentaje sorprendente de la iglesia está simplemente dejando de formar parte de la iglesia, lo están abandonando. ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que Pablo nos dijo que eso iba a ser una característica de la iglesia en los posteriores tiempos. Vemos en otro lugar que habla de la apostasía de los posteriores tiempos, que es lo mismo. Está hablando de la caída de uno fuera de la iglesia. Entonces, los hombres impíos de los posteriores tiempos serían traidores, no traidores políticos, pero traidores espirituales. También dice en 2 de Timoteo 3 que los hombres impíos de los posteriores tiempos serían impetuosos. Un hombre impetuoso es uno que es terco, que es imprudente, que es impulsivo, que vive por el momento, que vive por la gratificación inmediata. Uno que hace lo que se siente bien en el momento y no piensa de las consecuencias. Eso es un hombre impetuoso. Es como un hombre, por ejemplo, que sale a tomar, a emborracharse, no pensando luego de las consecuencias, cómo afectaría a otras personas. Luego se sube a su carro y maneja embriagado, no pensando en las consecuencias, a quién puede lastimar, qué puede pasar como consecuencia de sus acciones. Solo hace lo que le parece en el momento. Lo quiero hacer, lo voy a hacer, no me importan las consecuencias. No me importan las consecuencias para mí, no me importan las consecuencias para otras personas, no toma en consideración. Es un hombre impetuoso, hace decisiones sin pensar. Jesús habló en Mateo, creo que es capítulo 6, del hombre que hace planes sin pensar si tiene dinero para cumplir sus planes, ¿verdad? Es un hombre impetuoso, actúa sin pensar. Pero especialmente un hombre que peca
sin pensar de las consecuencias para otros. Es muy común en nuestra cultura que las personas nos digan: haz lo que se siente bien, haz lo que tú quieras, debes tomar tiempo para hacer lo que te haga sentir bien, ¿verdad? Promueve una actitud impetuosa, esa forma de pensar, esa mentalidad. Pero hombres impetuosos caracterizarían a los tiempos posteriores. También dice que habrían hombres infatuados. Un hombre infatuado es uno que está obsesionado con él mismo, uno que tiene muy alta opinión de él mismo, uno que piensa que es autosuficiente, no necesita a Dios, yo puedo, está infatuado con él mismo. La palabra aquí en griego que se traduce infatuado es la palabra tufo, y se traduce en otro lugar como envanecido. 1 Timoteo 6:4 usa la misma palabra griega tufo, pero se traduce envanecido. Entonces, un hombre infatuado se puede decir que es sinónimo de envanecido. Un hombre infatuado es un hombre envanecido. Entonces, se cree mucho, y especialmente cree que puede ser independiente de Dios, no necesita de Dios, es autosuficiente. Eso me recuerda de uno de mis chistes favoritos. Muchas veces cuando yo cuento un chiste que para mí es muy chistoso, muchos no le encuentren sentido, pero espero que les sea tan chistoso para ustedes como para mí. Pero escuché una vez un chiste de unos científicos modernos que decidieron que ya no necesitamos a Dios. Nos hemos evolucionado y hemos avanzado al punto que ya no necesitamos a Dios en nuestras vidas, no sirve ningún propósito. Entonces le hablaron a Dios y le dijeron: queremos hablar contigo, todo el convenio de científicos, queremos decirte algo. Entonces Dios se junta con todos los científicos y le dicen: Dios, sabes que hemos llegado al punto como humanos, hemos desarrollado tanta tecnología, hemos avanzado, nos hemos desarrollado, hemos evolucionado al punto en que pensamos que ya no es necesario que estés involucrado en nuestras vidas, ya no te necesitamos. Y Dios dijo: ok, está bien. Le dijo: pues vamos a ver cómo han desarrollado, vamos a ponerlo a la prueba, y si pasan la prueba, yo me quito del mundo, les dejo en paz. Pero si no, entonces sabremos que no es cierto lo que me están diciendo. Entonces vamos a ponerlo a la prueba. El científico dijo: no hay problema, vamos a hacerlo. Dios dijo: vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear a un hombre. Y los científicos dijeron: no hay problema, nosotros ya sabemos cómo clonar, ya hemos hecho mucho avance en la biología, vamos a hacerlo. Dios dijo: no, vamos a hacerlo de la forma antigua. Vamos a tomar un poco de polvo de la tierra, con un poco de polvo de la tierra yo voy a crear un hombre, ustedes van a tomar un poco de polvo y van a crear un hombre, y a ver cómo se comparan. El científico dijo: no hay problema, vamos a hacerlo. Entonces Dios agarró un poco de polvo de la tierra, el científico agarró un poco de polvo de la tierra, y Dios le dijo: usa tu propio polvo. El chiste es que nosotros, aunque nos creemos muy independientes de Dios, no somos capaces ni de crear polvo de la tierra. Cuando nosotros pensamos que somos independientes, que no necesitamos a Dios, estamos siendo infatuados, arrogantes, envanecidos. No reconocemos que necesitamos a Dios. La verdad es que nosotros dependemos de Dios para cada aliento, dependemos de Dios cada mañana para despertarnos, dependemos de Dios cada día para que se levante el sol, dependemos de Dios cada día para agua, para aire, para oxígeno, dependemos de Dios cada día para que nuestro planeta no explote. Pero en lugar de reconocer nuestra dependencia de Dios, nosotros nos declaramos independientes, no necesitamos a Dios. Soy autosuficiente. Ahora, el inconverso obviamente hace eso en su vida
se demuestra que él cree que es autosuficiente. Desafortunadamente, muchas veces en la vida cristiana, muchos, aunque no dirían, no necesito a Dios, viven de una forma que demuestra que prácticamente creen que no necesitan a Dios en sus vidas. Mira, yo me puedo encargar de mis propias cosas. Yo tengo un trabajo. No necesito tu ayuda en cuanto al dinero. Yo puedo manejar bien mi familia. Dios, no necesito que me ayudes en esta área, ¿verdad? Nosotros apartamos áreas en nuestras vidas y le decimos a Dios, no te necesito en esta parte de mi vida. Es ser un hombre infatuado. Pensar que nosotros no necesitamos de Dios, que no necesitamos que nos guíe, que no necesitamos orar, no necesitamos de su poder, de su fuerza, no necesitamos de Él espiritualmente. Yo estoy bien, yo puedo. Veamos lo que dice Gálatas 6:3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Uno que piensa que es autosuficiente es un autoengañador. Veamos lo que dice el Salmo 2, versículos 1 al 4. El Salmo 2, versículos del 1 al 4. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No necesitamos a Dios, vamos a librarnos de Él. Y Dios está en el cielo riéndose. Creen que pueden ser independientes de mí. Se burla de ellos por su necedad. Veamos lo que dice Proverbios 26:12. Proverbios 26:12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Un artista cristiano escribió un canto una vez que se llama Mi declaración de dependencia. Porque en Estados Unidos, imagino que en México tienen probablemente algo similar. Tenemos la declaración de la independencia, cuando nosotros nos declaramos independientes de Inglaterra. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra declaración de independencia de Dios. Yo me declaro independiente de Dios, pero el artista cristiano, reconociendo que eso es necio, escribió un canto y lo llamó Mi declaración de dependencia, hablando de su necesidad de Dios, hablando de su dependencia de Dios, hablando de cómo uno no puede existir independientemente de Dios. Pero Pablo dice que en los posteriores tiempos habrían hombres impíos que piensan por ser infatuados, yo puedo ser independiente de Dios, yo no necesito a Dios, yo soy autosuficiente. De hecho, en nuestra cultura hoy en día, la autosuficiencia se promueve como una virtud, ¿verdad? Dios no nos hizo autosuficientes, nos hizo dependientes de Él y también dependientes de otras personas. No nos hizo para vivir aislados de la sociedad, nos hizo para vivir dentro de la sociedad. De hecho, diseñó a la iglesia para trabajar juntos y formar un solo cuerpo. Y cada uno es un miembro del cuerpo que depende de los otros miembros para cumplir su propósito como iglesia.
Entonces Dios no nos hizo autosuficientes ni independientes, nos hizo dependientes de Él y dependientes los unos de los otros, parte de una sociedad, y nos dijo que para existir en esa sociedad requiere que nosotros vivamos según la ley del amor, o si no, toda la sociedad cae en pedazos, no funciona. Pero los hombres impíos de los posteriores tiempos serían hombres infatuados. También nos dice que los hombres impíos de los posteriores tiempos serían amadores de los deleites más que de Dios, teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Cuántas veces se le da la prioridad al placer más que a Dios? Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. ¿Nos es más importante el placer personal o nos es más importante Dios? ¿Amamos más los deleites que Dios? ¿Cuántas personas fingen ser religiosos, sin embargo, viven para ellos mismos? Llegamos el domingo a la iglesia, sí, amo a Dios, sí, vivo para Dios, pero luego de lunes a sábado estamos en la casa y nosotros vivimos para nuestros propios deleites. Lo que yo quiero es lo que gobierna mis acciones. Yo quiero una casa nueva, yo quiero un coche nuevo, yo quiero una tele más grande, yo quiero lo que yo quiera, yo quiero ir de vacaciones, yo quiero experimentar tales cosas. Y esas metas gobiernan mi vida en lugar de dejar que Dios gobierne mi vida. Estamos hablando aquí de creyentes, de cristianos sinceros, tanto como cristianos como Judas, que son falsos. Vemos muy prevalente en la iglesia que las personas que profesan ser cristianos son amadores de los deleites más que de Dios. Obviamente en el mundo eso es muy cierto. Dice, teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esta frase? Negando la eficacia de ella. La palabra que se traduce eficacia es la palabra dunamis en griego. Quiere decir poder, quiere decir, de esa palabra sacamos nuestra palabra dinamita, dunamis. Entonces cuando piensas de la eficacia de la piedad, piensa el poder de la piedad. Dice este versículo que muchos serían amadores de los deleites más que Dios, tendrían una apariencia de piedad, o sea, por fuera pensarías, wow, es un buen cristiano. Su forma de presentarse es como un buen cristiano, pero por dentro no tienen nada de poder espiritual, no tienen dunamis de la piedad. Tienen poca comunión con el Espíritu Santo. Tienen poca comunicación con Dios por medio de la lectura de su palabra, lo que llamamos inalfabetismo bíblico. Muchos cristianos que dicen, yo amo a Dios, no saben qué dice su palabra porque no leen su palabra, no estudian su palabra y no saben qué contiene su palabra. Se hizo una entrevista, ya ves que en YouTube y en otros lugares salen entrevistas de una persona, sale a la calle y le pregunta a las personas con un micrófono para ver qué contestan. Salió uno con un micrófono a hacer encuestas de personas que profesan ser cristianos, a ver qué preguntas bíblicas podían contestar. Y las cosas más básicas de la Biblia, la mayoría de las personas que profesan ser cristianos no podían contestar las cosas más básicas. Muchos cristianos que dicen, sí, yo amo a Dios, o muchos que fingen ser cristianos, sí, yo soy un cristiano, tienen apariencia de piedad, pero no tienen nada de poder, de dunamis, de eficacia en sus vidas. No conocen la palabra de Dios, no comunican con Dios por medio de la oración, no tienen una relación real ni personal, ni un caminar con el Señor, que por cierto es lo que nos da el poder espiritual para la batalla espiritual, para tener victoria espiritual, para ver pasar milagros espirituales. Todo eso requiere
una relación auténtica con Dios, que es que es el recurso para el poder espiritual en nuestras vidas. Como cristianos, eso está, yo creo, un poco ligado con ser infatuados. Cuando creemos, yo puedo ser un cristiano muy bueno sin Dios. No necesito una relación íntima con Dios para ser un buen cristiano. Yo puedo hacerlo. Yo soy autosuficiente. Y luego llegamos a ser personas que parecemos ser cristianos por fuera, pero por dentro no tenemos nada de poder espiritual, porque hemos abandonado a Dios pensando que somos suficientes para mantener esta vida cristiana sin Él. Sería una característica de los cristianos de los posteriores tiempos. Muchos tendrían apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Vamos a ver Hechos 1:8. Hechos 1:8. Cristo dice a sus discípulos: pero recibiréis poder, esa misma palabra dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Gálatas 5, 24 a 25. Gálatas 5, 24 a 25. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La Biblia nos dice que el poder espiritual se encuentra en el andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dentro del Espíritu Santo está el poder espiritual para la vida cristiana. Entonces, hombres que parecen ser hombres cristianos, buenos hombres cristianos, no tienen el poder de Dios en sus vidas, el poder espiritual, porque no andan en el Espíritu. Y la única forma de tener el poder de Dios manifestado en tu vida es andar en el Espíritu. Cuando uno profesa ser cristiano pero no anda en el Espíritu, no tiene el poder. O sea, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Mira lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración que eficaz del justo puede mucho. Hay poder espiritual cuando andamos en el Espíritu. Hay poder en la oración. La oración es eficaz, pero el cristiano que no anda en el Espíritu, el cristiano que no ora, es un cristiano que parece ser un buen cristiano por fuera, pero no tiene poder espiritual por dentro. Veamos lo que dice Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18 es un pasaje conocido hablando de la armadura de Dios. Veamos lo que dice. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos dice: si quieres tener poder, fuerza espiritual,
Es necesario armarse cada día. Ahora, el cristiano que dice, sí, yo soy buen cristiano, pero no anda en el Espíritu, no pone a uso la oración, no se viste cada día con toda la armadura de Dios, es un cristiano que parece ser buen cristiano por fuera, pero carece de poder, de eficacia espiritual. Pablo dice que en los postreros tiempos, desafortunadamente, los hombres que parecen ser religiosos serían caracterizados por ser religiosos por fuera, pero sin nada de poder por dentro. Yo creo que eso, desafortunadamente, es una buena descripción de la mayoría de los que profesan ser cristianos hoy en día. Hay una palabra, creo que es francés, que utilizamos en el inglés, que es facade. ¿Conocen la palabra facade? Facade es cuando uno construye un edificio. El edificio puede ser pequeño, pero le puedes poner, ¿cómo dices? Fachada, una fachada grande enfrente. Y aunque la construcción es pequeña, parece por fuera ser muy grande. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Entonces, utilizamos esa palabra fachada para describir a cosas que parecen ser una cosa por fuera, pero cuando entras por dentro son una cosa completamente diferente. La vida cristiana común en nuestra cultura es una vida cristiana fachada. Una vida cristiana que parece ser bueno por fuera, pero cuando evalúas por dentro el corazón, las acciones, la vida del cristiano, ves que carece de eficacia. No tienen un caminar con el Señor, no conocen su palabra, no estudian su palabra a diario, no hablan con Dios a diario, no ponen toda la armadura de Dios a diario. Sería característica de los hombres religiosos de los postreros tiempos. Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dicen que me aman, pero no es cierto. Su corazón está lejos de mí. Veamos lo que dice Mateo 15, del 7 al 9. Mateo 15, del 7 al 9. Jesús hace referencia a ese pasaje y los que se portan así, Jesucristo específicamente tiene una palabra muy específica para describir a esas personas que dicen amar a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de él. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócritas. Dice Pablo que la religión de los posteriores tiempos sería una religión hipócrita. Parece ser muy bueno por fuera, pero por dentro los corazones de las personas estarían lejos de Dios. Creo que es una buena descripción de lo que vemos hoy en día, ¿es cierto? Dice también en 2 Timoteo 3 que los hombres impíos serían engañadores, que tomarían como víctimas a personas ingenuas o pánfilas, ciegas a la verdad, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ojalá han dejado su mano ahí en 2 Timoteo 3. Sé que estamos viendo otros pasajes, pero estamos regresando siempre a 2 Timoteo 3. Dice los versículos, vamos a leer del 4 al 7. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Hombres impíos de los posteriores tiempos serían engañadores que tomarían como víctimas a personas ingenuas o pánfilas, ciegas a la verdad, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La Biblia nos advierte vez tras vez. Podríamos pasar otra hora hablando de las advertencias bíblicas en contra de los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas doctrinas. La Biblia nos da advertencia tras advertencia tras advertencia acerca de eso. Mas hoy vemos una abundancia de maestros falsos, profetas falsos, sectas falsas con millones de seguidores. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo están engañando a tantas personas con sus ridiculeces? El problema es que las personas no están prestando atención a la advertencia que Dios ha dado. Y esas personas están engañando a millones de personas. Millones y millones y millones. Profesando ser cristianos. Los testigos de Jehová, los mormones, los carismáticos. Conocemos a personas como Cash Luna, como Benny Hinn, entre otros, que tienen muchos seguidores. Los están engañando. La iglesia más grande que yo sepa con el nombre cristiano es el de Joel Osteen en Houston. Es un falso maestro, pero son los que tienen más seguidores. ¿Por qué? Porque las personas, en lugar de poner atención a lo que dice Dios en su palabra, están siguiendo ciegamente a esas personas. Desafortunadamente, muchos cristianos, en lugar de estudiar la palabra de Dios, en lugar de buscar la sana doctrina, por flojera dicen, voy a ir a YouTube y buscar a ver qué cosa puedo aprender ahí. Van a YouTube, encuentran videos de falsos maestros que dicen ser cristianos y se confunden y son llevados por todo tipo de doctrina falsa. Perdimos a una familia, una buena familia en Mérida Sur, cuando estaba allí con el pastor Jesús, por lo mismo. Era una mamá con su hija estaba muy entregada a las cosas de Dios, quería crecer, estaba muy entusiasmada por su crecimiento espiritual, estaba creciendo mucho. Y el papá no era cristiano, nunca quería tener nada que ver con Dios, pero estaba empezando a asistir con su familia a la iglesia, estaba escuchando el evangelio repetidamente. Y la mamá tenía el hábito de ir a YouTube y buscar mensajes, predicaciones, pero no tenía nada de discernimiento. En lugar de estudiar la Biblia, solo escuchó diferentes cosas en el internet y se confundió tanto que decidió dejar la iglesia e ir a otra iglesia, que por cierto conocimos a la otra iglesia y era una iglesia con muy mala doctrina. Por lo mismo, eso pasa rutinariamente, porque le damos más confianza a lo que escuchamos en el internet que la palabra de Dios, porque no queremos tomar el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Es más fácil, voy a entretenerme un rato en YouTube con una predicación. No es la forma que la Biblia nos muestra que debemos hacerlo. Y muchos son engañados. Gálatas 1, del 6 al 9. Dejen sus manos ahí en 2 Timoteo 3, pero en Gálatas 1, del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aún si es un ángel del cielo. Tal vez si te llamas José Smith y te aparece un ángel del cielo y te dice otra cosa y quieras fundar una religión que se llama la religión de los mormones, no lo creas, sea anatema. O si te llamas Muhammad y te aparece un ángel del cielo en una cueva y te quiere decir que necesitas predicar otro evangelio, sea anatema, no lo creas.
¿verdad? Pero muchos, millones y millones han seguido a esos falsos maestros y falsos profetas. Una de las religiones más grandes del mundo es el Islam, que siguen a un falso profeta. Segundo de Juan 1. Segundo de Juan 1, del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien a esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El ecumenismo es la moda en el cristianismo hoy. Los que dicen, bueno, mira, si no estás de acuerdo con lo que dice, no hay que oponerlo, solo enfócate en lo que estás de acuerdo. En otras palabras, mira, si es un falso profeta, mira, no le digas nada, solo dile bienvenido. El que hace eso es partícipe en sus falsas enseñanzas. No debemos ser tolerantes de la falsa doctrina. El mundo nos dice, hay que ser tolerantes de todo. No. La Biblia dice que el que predique otro evangelio es anatema. No me parece muy tolerante la Biblia de la falsa doctrina, ¿cierto? Es una mentira de los falsos maestros. Hombres impíos resistirían a la verdad. Veamos Romanos 1:18, que fue parte de nuestra lectura esta mañana. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra detienen en griego es katecho. Cuando dice detienen la verdad, da el sentido de que ellos están, por la definición del hermano Richard Hester, sujetando firmemente, suprimiendo a la verdad, como poner algo en una caja, cerrar la tapa y sentarse encima para evitar que su contenido se escape o sea expuesto. Entonces, ¿qué están haciendo los hombres impíos con la verdad? No solamente están ciegos a la verdad, sino que literalmente están tomando la verdad, lo están poniendo en una caja, se están sentando encima para que no salga la verdad, para que no se descubra, o sea, están resistiendo activamente a la verdad. No es algo pasivo, es algo activo que están haciendo para detener la verdad. Los hombres impíos no solamente no creerían la verdad, sino resistirían a la verdad. Miren lo que dice Juan 3 del 19 al 21. Juan 3 del 19 al 21. Dice Jesucristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hombres impíos resistirían la verdad porque no quieren saber la verdad, porque no quieren dejar escapar la verdad, porque aman más las tinieblas que la luz de la verdad. No quieren saber la verdad, resisten a la verdad. Dice también 2 Timoteo 3 que los hombres impíos serían réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. En el versículo 8 resistirían la verdad, serían corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Perdón, brincamos. Corruptos de entendimiento, ¿verdad? Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Serían corruptos de entendimiento. Vamos a leer otra vez Romanos 1:22.
No fue mi intención brincar esta parte. Serían corruptos de entendimiento. Romanos 1:22. Solo vamos a leer este versículo. Profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, por resistir la verdad, ponerlo en una caja y sentar encima de ella, no dejar escapar la verdad, su entendimiento fue corrompido. Sin la palabra de Dios, sin la verdad que nos revela la palabra de Dios, no tenemos base para saber nada. No podemos tener conocimiento fuera de la palabra de Dios. Y el que detiene y resiste la verdad, ¿cómo puede saber cualquier cosa? No puede. Entonces su forma de pensar, su entendimiento es corrompido. Y no puede saber la verdad de la mentira, no puede discernir lo que está arriba, lo que está abajo, lo que es luz, lo que es oscuridad. No tiene forma de discernir nada. Entonces su entendimiento es corrupto y dice Romanos 1:22, piensan ser sabios, pero son necios. Se hicieron necios por resistir la verdad. Y dice luego, réprobos en cuanto a la fe. Uno que es réprobo en cuanto a la fe es uno que es muchas veces intencionalmente ciego a la verdad. Uno que no puede discernir lo que es verdadero, lo que es correcto. Uno, por lo tanto, que tiene una fe que no llega al estándar de Dios. Su fe es falto y es juzgado por Dios como inadecuado y es rechazado o desaprobado por Dios. Es réprobo, desaprobado. Dios no lo aprueba. ¿Por qué? Porque no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque ha resistido la verdad, porque ha rechazado lo que es correcto. En otras palabras, uno que es réprobo en cuanto a la fe es uno que rechaza, que es rechazado por Dios por su ignorancia voluntaria o su supresión de la verdad. O podríamos decir, un réprobo en cuanto a la fe es uno que reprueba el examen de la fe. Reprobó el examen de la fe, entonces es un réprobo en cuanto a la fe. Un reprobado, como uno que no termina la prepa por ser reprobado. Un réprobo en cuanto a la fe es uno que no alcanza el examen de Dios porque su fe no pasa el examen. Probablemente es uno que no pasa el examen de la fe porque no quiere pasar el examen de la fe, porque ama más las tinieblas que la luz. Uno que no está dispuesto a pasar el examen de la fe. Uno puede pasar todos los exámenes del mundo, pero reprobar el examen de Dios. Puede pensar ser mucho en cuanto a la criteria del mundo. Puede tener mucho éxito, puede tener mucho poder, puede tener mucha fama, puede tener mucho dinero, puede tener una buena carrera, puede ser muy inteligente y reprobar en cuanto a la fe. Una persona réproba en cuanto a la fe puede ser abiertamente y activamente hostil hacia Dios, hacia la Biblia, hacia el cristianismo, o tal persona puede fingir amar a Dios, puede fingir ser religioso, pero puede ser que Dios le encuentre falto o insincero en su fe. O sea, en otras palabras, uno puede pensar, yo voy bien en mi examen, estoy pasando, voy a sacar un 10. Puede pensar eso y puede estar reprobando en cuanto a la fe. Mira lo que dice Jesús al respecto, que es, yo pienso, una de las amonestaciones más temibles de la Biblia. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Réprobos en cuanto a la fe. Pensaron que estaban pasando con un 10, pero Dios dijo, no, reprobaron en cuanto a la fe, son réprobos. ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Está en Daniel
5. Daniel 5. El rey Belsasar reprobó. Él sabía la verdad de lo que Dios, de cómo Dios había tratado con el rey Nabucodonosor. Pero sabiendo lo que Dios había hecho con el rey Nabucodonosor, él suprimió esta verdad y por su orgullo no hizo caso a lo que él sabía. Y Dios le encontró falto y fue rechazado por Dios. Mira lo que dice en Daniel 5, vamos a leer del 18 al 28. Daniel está hablando a Belsasar aquí, dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabía todo lo que había pasado con Nabucodonosor, pero sabiéndolo no había humillado su corazón. Dice el 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de eso diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Reprobaste. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué le dijo Dios? Te he probado, no pasaste el examen. He encontrado que estás falto. Reprobaste. Reprobó en cuanto a la fe. Sabiendo todo esto, no fuiste ignorante. Viste lo que pasó con Nabucodonosor, pero tú deteniste la verdad, lo encerraste, no querías saberlo y reprobaste. Veamos lo que dice Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Reprobaron. Los hombres impíos serían réprobos en cuanto a la fe. Entonces, repasemos otra vez las características que hemos evaluado en 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Les parece que todas estas descripciones que hemos visto en estas 3 semanas son algo familiares? Estas características son comunes en nuestra cultura hoy en día, en el mundo inconverso, en la iglesia, en las falsas religiones. Describe bien al mundo en que nosotros estamos viviendo. Yo diría que este pasaje describe
perfectamente a la cultura moderna en que estamos viviendo. ¿Están de acuerdo? Nosotros vivimos en un tiempo donde los hombres impíos cumplen con todas estas características. La Biblia dice que serían tiempos peligrosos. Yo creo que nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ahora, nosotros no pensamos muchas veces de nuestro tiempo como un tiempo peligroso. De hecho, el mundo dice que es la mejor era de la historia. Ciertamente tenemos muchos avances tecnológicos, tenemos muchos desarrollos, muchas conveniencias que nuestros abuelos y bisabuelos no disfrutaron, ¿verdad? Pero es un tiempo muy peligroso en que vivir, pero estamos tan acostumbrados al peligro que no nos damos cuenta de que es un tiempo muy peligroso. Nosotros rara vez nos sentamos y estudiamos las señales de la impiedad de nuestra sociedad, pero es exactamente lo que Dios hace en este pasaje. ¿Cuántos de ustedes tienen muros o rejas en sus casas? Yo sí, alrededor de toda la casa, altas. El pastor Jesús me estaba diciendo porque hace poco tiempo entraron a robarle a su casa y Eli tiene tanto miedo que no quiere estar sola en la casa. Entonces cuando él sale de la casa tiene que llevar a Eli y a Víctor con él porque tienen miedo. Y él está ahorita en el proceso de poner una reja eléctrica encima de su muro. O sea, tiene un muro y ahora va a poner una reja eléctrica encima del muro. ¿Cuántos de ustedes vinieron en coche y cerraron su carro con llave antes de entrar? ¿Sí? ¿Quién vino en coche y dejó su coche sin llave? Nadie. ¿Cuántos han escuchado en las noticias de un asesinato esta semana en algún lugar en las noticias? ¿Ah? Dije esta semana, pasa cada semana, ¿no? Nosotros vemos esas cosas y para nosotros son cosas normales. Pensamos que es normal vivir así. Pues claro, vas a cerrar la reja y cerrar tu coche cuando sales de la casa. Es normal. No pensaríamos, se nos haría muy extraño pensar en otra cosa. Y no pensamos mucho de eso y no nos molesta mucho, no nos preocupa mucho vivir en un mundo así. Cuando vienen a visitarnos hermanos de los Estados Unidos, como con el hermano Jeff Johnson, vienen a visitar, se les hace muy extraño ver los muros y las rejas alrededor de las casas, ver la protección en las ventanas. Les da un poco de miedo, les preocupa, les hace sentir muy incómodos. Hay rejas y protectores en todos lados. Y nosotros nos reímos y nos burlamos de ellos, ¿verdad? Decimos, qué chistoso que se sientan incómodos por eso, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace chistoso que eso les cause ser incómodos? Porque para nosotros es muy normal. No imaginaríamos vivir sin nuestros muros y nuestras rejas y nuestros candados y nuestras llaves, etcétera, ¿verdad? ¿Pueden imaginar vivir en un mundo sin muros alrededor de las casas? ¿Vivir en un mundo sin rejas? ¿Vivir en un mundo sin llaves? Todos tenemos llaves, ¿verdad? ¿Podrían imaginar sacar una llave y que alguien nos hiciera la pregunta, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes metal en tu bolsa? ¿Vivir sin llaves? ¿Podrían imaginar un mundo en donde yo preguntara quién cerró su coche y nadie levantara la mano? Porque todos dejaron sus coches abiertos. ¿Pueden imaginar un mundo en donde saliendo de la casa dejabas abierta tu puerta? ¿Salías? ¿Te ibas a la plaza? Dejabas la puerta abierta por el aire. ¿Te ibas de vacaciones? Nos vamos una semana de vacaciones, vamos a hacer las maletas, nos vamos, cerraste la puerta. No, la dejé abierta. Muy bien. ¿Y te vas una semana de vacaciones con la puerta abierta de tu casa? ¿Imaginas vivir en un mundo así? ¿Imaginas vivir en un mundo donde le puedes decir a tu hijo de 10 años, oye hijo, ¿te gustaría conocer a China?
Oh, sí, ¿quieres ir mañana? Mira, te compro un boleto mañana, puedes regresar el viernes, puedes ir a conocer a China unos 5 días. Pasea, diviértete, nos vemos el viernes. ¿Le pones a tu hijo de 10 años en un avión y le mandas a China para que regrese el viernes solo? ¿Imaginas hacer eso? ¿Imaginas decirle a tu hijo de 10 años, oye, ¿te gustaría ver el partido de México contra Alemania? Mira, te voy a comprar un boleto. Ve, oh, sí, ¿puedo ir? Sí, mira, te compro un boleto. Ve a Rusia. Es en Rusia, ¿verdad? Ve a Rusia, ve el partido. Ah, pero ¿cómo voy a pagar mis gastos? Ah, mira, toma 10,000 pesos contigo. ¿Dónde lo voy a poner? No importa, métalo en tu bolsa. Llévalo contigo. ¿Puedes imaginar un mundo así? Le envías a tu hijo. Sabemos que si lo hiciéramos nunca volveríamos a ver a nuestro hijo, ¿verdad? Parece locura. ¡Qué locura! Dejar las puertas abiertas, mandar a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque es una locura. Porque nosotros pensamos que es normal vivir en un mundo tan peligroso, ¿verdad? Vivir en un mundo que no fuera peligroso nos sería una locura. Estamos acostumbrados. Pero la Biblia dice que estos tiempos son tiempos peligrosos. ¿Por qué tan peligrosos? Por la impiedad que acabamos de describir. La impiedad hace que el mundo sea peligroso para todos, especialmente para los cristianos que oponen la impiedad. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, yo no creo que Pablo nos está diciendo aquí que las características impías solamente estarían presentes durante un periodo de la historia. ¿Okay? Algunos dirían, oh, eso solo pasará en un periodo histórico. Yo pienso que esas características han sido comunes en muchas eras históricas. Fueron características comunes cuando Pablo escribió la carta a Timoteo. De hecho, muchos cristianos fueron martirizados por ser cristianos. O sea, fueron tiempos peligrosos también. Pablo no nos está diciendo aquí que solamente los últimos días cronológicos antes de la venida de Cristo serían peligrosos y todas las otras eras serían tiempos no peligrosos. Lo que está diciéndonos es que en los posteriores tiempos estas características de impiedad serían presentes. Y esas características causarían que esos tiempos fueran peligrosos, especialmente para hombres piadosos que serían perseguidos por esos hombres impíos. Yo creo que estamos viviendo en los posteriores tiempos. Yo creo que Cristo puede regresar en cualquier momento. Yo creo que estamos viendo un aumento en la impiedad hoy a lo que hemos visto en el pasado. Es ciertamente irrefutable que la descripción que leemos en 2 Timoteo 3 describe perfectamente a la sociedad en que nosotros vivimos hoy en día. La impiedad parece empeorarse, y yo personalmente creo que la impiedad se empeorará y se empeorará más y más hasta que Cristo regresa por nosotros. Yo creo que estamos cerca. No me sorprendería que a rato que cantemos escuchemos una trompeta. No me sorprendería. En cualquier momento. Pero Pablo está diciendo, en los posteriores tiempos, estas van a ser las características que estarán presentes. No que no estarían presentes en ninguna otra era, pero estarían presentes en los posteriores tiempos. Y vemos que están presentes. Podríamos estar ahorita en los posteriores tiempos. Yo creo que es así. Estamos en los posteriores tiempos ahorita. Pero aprendemos una cosa más y vamos a concluir con esto. Vimos que los posteriores tiempos serían tiempos peligrosos. Vimos las características de los hombres impíos de los posteriores tiempos, pero vemos en el versículo 8 y 9 algo interesante. Ve lo que dice. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El versículo 9 dice, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nos dice la Biblia que en los postreros tiempos serán peligrosos, habrán hombres impíos, pero esos hombres impíos no prevalecerían.
Dios pondrá fin a la impiedad. Serán manifiestas sus obras. Y Dios pondrá fin a la impiedad. Dios derrotará sus maquinaciones, expondrá su necedad como lo hizo con Janes y con Jambres, quienes opusieron a Moisés, y pondrá fin a la impiedad. Irónicamente, los hombres impíos hoy en día, en su arrogancia, creen que están desarrollando una utopía y pueden llegar a ser una sociedad perfecta, evolucionada, sin Dios. Pero Dios dice, no prevalecerán. Dios pondrá fin a su impiedad. Vamos a terminar leyendo 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8. ¿Qué va a pasar con esa sociedad impía, con la cultura de los posteriores tiempos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a hacer Dios? 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8 nos dice cuál es el fin de esa sociedad impía. Nos da esperanza. Vivimos en tiempos peligrosos, pero esos tiempos peligrosos tienen un destino final. Van a ser destruidos. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No sean como ellos serán destruidos como ladrón en la noche. No seas como ellos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En los tiempos posteriores habrán hombres impíos, serán tiempos peligrosos. Muchos cristianos que profesan amar a Cristo participarán en la impiedad. Pero Dios dice, pero ustedes que son cristianos verdaderos, genuinos, no participen en la impiedad, porque vendrá el juicio sobre esa sociedad. Dios juzgará. No seas como ellos, sed sobrios, velad. Escuchen por la trompeta. Dios pondrá fin a esto. Vamos a concluir con el versículo 9 hoy. La próxima semana veremos el contraste de los hombres piadosos en los postreros tiempos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar juntos. No tenemos ningún invitado especial. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.